Vamos a estudiar alcalosis y acidosis como trastornos del equilibrio ácido-base. Lo primero que tenemos que hacer es ver el pH. El pH normal es de 7.35 a 7.45. Con el pH mides si una solución es ácida o alcalina. El promedio sería 7.4. Si el pH es menor a 7.35, eso significa que tienes una acidosis. ¿Por qué? Por el aumento de hidrogeniones. Siempre que el pH esté disminuido, eso significa que tienes un aumento de iones de hidrógeno que son ácidos. En cambio, si tienes un pH mayor a 7.45, es lo contrario, es alcalótico, es alcalosis por disminución de los hidrogeniones. Esto es sencillo y esto es lo más importante que tienes que saber para iniciar el diagnóstico. Lo primero que tú ves es el pH. Lo segundo que debes de hacer es medir la presión parcial de CO2 en la sangre arterial. Presión parcial de CO2 en la sangre arterial. Lo normal es de 35 a 45. Esto se mide en milímetros de mercurio. 35 a 45 milímetros de mercurio. Si tienes un valor mayor a 45, eso se llama hipercapnia. Si tienes un valor menor a 35, eso se llama hipocapnia. Ya voy a explicar por qué se produce esto. Porque hay 4 trastornos del equilibrio ácido-base. Lo siguiente que debes de medir es el bicarbonato. El bicarbonato normal es de 22 a 26. El bicarbonato normal es de 22 a 26. Lo primero que debes hacer es poner pausa aquí y aprenderte estos valores, porque lo debes de saber si quieres diagnosticar un trastorno del equilibrio ácido-base. Ahora, aquí abajo voy a escribir los mecanismos de compensación. Ya voy a explicar bien qué es esto. No mires ahora lo que estoy escribiendo. Mira la tabla. Tienes acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces tienes acidosis metabólica y respiratoria. Metabólica y respiratoria, tienes alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Tienes el pH, la PCO2 y el bicarbonato. Para diagnosticar una acidosis metabólica, como es acidosis, tienes que ver el pH y tiene que estar disminuido porque es acidosis. Ahora, el bicarbonato va a estar también va a estar disminuido. Mira, relaciona bicarbonato con alcalosis y los hidrogeniones con acidosis. Si tienes aumento de bicarbonato, eso significa que estás en alcalosis, siempre y cuando no sea un mecanismo de compensación. Ya voy a explicar eso. Entonces, tienes un pH disminuido, tienes bicarbonato disminuido en acidosis metabólica. Pero te estará preguntando, ¿y por qué la PCO2 está disminuida? El CO2 disminuye como un mecanismo de compensación para tratar de regular y llevar a la normalidad esa acidosis metabólica. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira abajo en el punto rojo, vas a hiperventilar. ¿Por qué? Porque si respiras bastante, hiperaumento de la respiración, si comienzas a respirar bastante, vas a eliminar CO2
y vas a eliminar ácido. Entonces el cuerpo trata de eliminar el hidrogeniones, elimina CO2 para regular esa acidosis. Eso es un mecanismo de compensación. Lo mismo ocurre en la alcalosis metabólica, pero solo que es contrario. Tienes aumento del pH porque es una alcalosis, tienes un aumento del bicarbonato porque es alcalosis metabólica, pero la PCO2 va a estar aumentada. ¿Por qué? Lo mismo, vas a retener CO2, quieres retener hidrogeniones para compensar esa alcalosis metabólica, para llevar esa alcalosis hacia abajo, hacia la normalidad. Y eso se llama hipoventilación. El mecanismo de compensación es hipoventilación para retener CO2 y por lo tanto disminuir esos niveles de pH. En cuanto a la acidosis respiratoria, como es acidosis, tiene disminución del pH. Aquí el CO2 va a estar aumentado. Esto es lo primero que debes ver, el CO2. Seguramente por alguna enfermedad pulmonar, que ya voy a hablar de las causas después, que no te permitan respirar adecuadamente y por ende vas a retener CO2 y ese aumento del CO2 va a producir acidosis respiratoria. ¿El cuerpo cómo va a responder? ¿Cuál es el mecanismo de compensación para tratar de arreglar esa acidosis? Va a ser por medio del riñón. El riñón va a retener bicarbonato. Por eso es que el bicarbonato después de 2 días, 1 o 2 días, aumenta. No es como en la metabólica. En la metabólica el mecanismo de compensación es inmediato. La respuesta ventilatoria es inmediata. Pero el riñón sí se demora 1 o 2 días en compensar esa acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Recuerden, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Bicarbonato. El riñón reabsorbe bicarbonato. Y si es alcalosis respiratoria, como estás eliminando mucho CO2, ¿qué va a hacer el riñón? Va a tratar de secretar bicarbonato en la orina. Va a eliminar bicarbonato en la orina para que disminuya esa alcalosis. Memorízate esta tabla y recuerda bien los mecanismos de compensación. Ahora vamos a ver el orden de cómo tienes que diagnosticar a estos pacientes. Mides el pH y te sale menor de 7.35. Tienes acidosis. ¿Qué vas a hacer después? Mides la PCO2. Si te sale mayor de 40, tienes una acidosis respiratoria. Y si te sale menor de 40, tienes una acidosis metabólica. Repito, lo primero que hace es medir el pH. Si el pH te sale menor de 7.35, acidosis. ¿Qué hace después? Mides el CO2. Si te sale mayor a 40, es acidosis respiratoria. Si te sale menor a 40, es acidosis metabólica. Es de 35 a 45, pero pongo 40 como promedio. Es así como diagnosticas, pero apréndete bien los mecanismos de compensación, como dije anteriormente, porque te pueden confundir. ¿Cuáles son las causas de una acidosis respiratoria? Cuando escuche acidosis respiratoria, piensa en una enfermedad pulmonar, una obstrucción, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el enfisema, la bronquitis crónica, una enfermedad aguda del pulmón, una fibrosis pulmonar. Todas estas te pueden producir acidosis respiratoria. También los sedantes, los narcóticos. Los narcóticos disminuyen, alteran
o deprimen el centro respiratorio en el cerebro, y tu ventilación y respiración va a disminuir. Recuerda las causas. Ahora vamos a hablar de las causas de acidosis metabólica, pero antes de entrar en las causas debes saber medir el anión GAC. El anión GAC te va a ayudar a diferenciar las causas que te pueden producir acidosis metabólica. La fórmula es muy sencilla. Anión GAC es igual cloro más bicarbonato menos sodio. Es sencilla. De esta forma vas a poder diferenciar las causas, porque las causas que tienen aumento de anión GAC son peligrosas y se te van a presentar en tu práctica médica. Ya voy a escribir los diferentes tipos de causas. Los valores normales del anión GAC son de 6 a 12. Más de 12 tienes aumento del anión GAC. 6 hasta 12. También existen causas de acidosis metabólica, obviamente con anión GAC normal, pero no son tan importantes como las que sí tienen aumento del anión GAC. Obviamente te las tienes que saber, pero si te vas a aprender una de las dos, apréndete la que tiene aumento del anión GAC. Mira, causa de acidosis metabólica con aumento del anión GAC, tienes que pensar en metanol. El metanol es un alcohol de madera que te puede producir ceguera, y sí se han presentado casos de ceguera por metanol. Otra causa puede ser el etilenglicol, que es una sustancia que puede producir cálculos renales, que es tóxica. Otra causa, estoy hablando con anión GAC elevado, puede ser la uremia. También tenemos la cetoacidosis diabética, importantísima, que es una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus, y esto se te va a presentar en tu práctica médica. También está la acidosis láctica, los salicilatos. Ya lo voy a escribir, lo de salicilato. Cuando veas salicilato como causa, debes de pensar que los salicilatos, es decir, la aspirina, el ácido acetil salicílico, primero te va a producir una alcalosis respiratoria y después te produce una acidosis metabólica. Recuerda, la aspirina te produce primero una alcalosis respiratoria, pero después se convierte en acidosis metabólica, los salicilatos. Otra causa también puede ser la menos frecuente, es la isoniazida, que sabemos que es uno de los medicamentos utilizados de primera línea en la tuberculosis pulmonar. La causa de acidosis metabólica con anión GAC no la voy a poner porque no me alcanza el espacio, pero son poco frecuentes y son menos importantes. Entre ellas está la enfermedad de Addison y causas farmacológicas como el uso de espironolactona, que es un medicamento, un diurético utilizado, ¿no?, en la práctica médica. Si tienes un pH mayor a 7.45, eso significa que tienes una alcalosis. pH mayor a 7.45, tienes una alcalosis. ¿Qué tienes que hacer después? Vas a medir la PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono. Si tiene aumento del CO2, recuerda que la PCO2 normal es de 35-45, yo pongo 40 aquí, que es
valor estándar. Si tienes más de 40 o más de 45, vas a tener una alcalosis metabólica. Recuerda que esto es un mecanismo de compensación. Y si tienes menos de 40 o menos de 35, tienes una alcalosis respiratoria. ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? Piensa en vómito. Si se te presenta un paciente con alcalosis metabólica compensada, una causa común son los vómitos a repetición. ¿Por qué? Porque pierdes ácido clorhídrico, pierdes cloro en el vómito. Si tienes un paciente con alcalosis respiratoria, una causa muy frecuente es la altura. Piensa, si tú estás a miles de pies por encima del nivel del mar, existe una disminución del oxígeno, vas a tener menos oxígeno. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu cuerpo? Vas a producir ¿qué? Un aumento en la frecuencia respiratoria. Vas a hiperventilar para tratar de captar más oxígeno, pero al mismo tiempo estás eliminando CO2. Vas a eliminar mucho CO2 y eso te va a producir una alcalosis respiratoria. Y recuerda lo de los salicilatos que ya dije anteriormente. Primero, la aspirina te puede producir una alcalosis respiratoria y después se convierte en una acidosis metabólica. Muchas gracias.